Eh, el, el programa de Mujeres Emprendedoras por el Bienestar es un programa de crédito que va focalizado estrictamente en mujeres y que genera una responsabilidad y una participación social por parte de ellas. Este es un programa de Culiacán, un programa estrella eh, con un muy alto rendimiento. Siguiente, por favor. Muy bien. Eh, para las conclusiones. Aquí tenemos dos caminos, dos rutas, una de las políticas públicas y otra de la autonomía económica. Por un lado están el ciclo de políticas públicas, donde nos llega estos procesos eh, con la incorporación de la perspectiva de género, con la intención de la protección social y la creación de programas para que una vez más lleguemos a esta política pública. Se, si nos damos cuenta, las políticas públicas en sí son parte relevante para la toma de decisiones, tanto de la política o de los actores políticos en su amplia designación, no solo los políticos o las autoridades, sino también las personas que están haciendo cambios dentro de la política. Luego, la perspectiva de género que está fundada en esta política pública en el emprendimiento con apoyo. ¿Sí? Eso es importante porque eh, lo declarativo no queda, se necesita que ese apoyo sea, sea relevante. Y como pudimos ver en las diapositivas, o más bien dicho, en las exposiciones anteriores, ese resultado aún no está absolutamente claro. Por otro lado, está también la protección social, que es considerar al empleo formal y autoempleo como relevante dentro de la sociedad, no solo del proceso económico, sino que en toda su amplitud. Y con esto, eh, para que tenga sentido los programas y eliminar las brechas de género existentes en la sociedad y contribuir a que el proceso que están haciendo las mujeres es también un proceso relevante para todo en realidad, Sinaloa, México y el mundo, porque no tiene sentido pensarlo estrictamente como algo de las mujeres. Creo que es un camino que debemos recorrer juntos con toda nuestra perspectiva. Muchas gracias. Ay, no sé qué le moví aquí. Gracias, Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Permítame, bueno, lo voy a dejar mientras, ¿verdad? Qué interesante participación, la verdad es que muy de acuerdo con todas las anteriores. Y sí, o sea, lo que es la autonomía económica de las mujeres, pues en realidad contribuye, pues además del desarrollo económico, es el crecimiento económico, ¿no? Que si bien de ahí, pues deviene lo que es el desarrollo económico. Está viendo lo de los programas que están vigentes y que pues yo creo que reemplazan, ¿no? Y sí sería muy buena propuesta evaluar o hacer una comparación entre ellos para saber pues lo que se puede rescatar de los que ya estaban, ¿no? Y hacer unos muy buenos, porque pues aunque la autonomía económica femenina pues depende, ¿verdad? En cierta medida de la sociedad, de las redes, de las mismas mujeres, de las redes que van conformando, pues también se necesita lo que es mucho el apoyo gubernamental para que esto pues también suceda. Muchas gracias y vamos a continuar con la siguiente presentación. Voy a dejar de compartir. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bastante. Voy a quitarlo. Sí, ¿verdad? Creo que, déjenme ver, se encuentra presente María Isabel Jiménez Martínez, Guillermo Rivera.
Bien, no sé si están de acuerdo, podemos continuar con Dora Itzel Rodríguez, ¿sí? Buenos días, aquí estoy. Pues Déjenme compartir la pantalla entonces. Ok, creo que ahí la pueden observar a pantalla completa, ¿verdad? sí, Ok, cuando estés muy lista. bien. Voy a desconectarme yo para poderla ver a pantalla completa, así que si no los voy a ver de momento y ahorita regreso por si hay alguna situación. Pues primero que nada, muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación de participar aquí en este seminario de políticas públicas y fiscales con enfoque de género. El tema que yo vengo a la ponencia que vengo a comentarles se denomina Políticas Coordinadas, esencial para lograr la equidad de género, en donde participamos su servidora, la maestra Elsa Griselda López Arce y Alba Rocío Fernández Félix. Bueno, primero que nada, les muestro la estructura de voy a venir abordando cada uno de los temas, desde la introducción hasta las referencias. En cuanto a la introducción, podemos observar que en las últimas décadas la equidad de género se ha consolidado como un objetivo prioritario en la formulación de políticas públicas a nivel global. Organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OCDE, pues han impulsado la transversalización del enfoque de género en todas las fases del ciclo de las políticas públicas, promoviendo sus marcos normativos orientados a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, persisten importantes brechas estructurales en términos de ingresos, en términos de acceso al empleo formal, al reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados y a participar en la toma de decisiones, lo que evidencia las limitaciones de las políticas de igualdad desarrolladas de manera aislada. Frente a esta realidad, pues es necesario hacer un análisis más integral que considere cómo otras herramientas del Estado, especialmente la política fiscal y la política social, pues pueden incidir positiva o negativamente en la equidad de género. Hablando un poquito en el contexto internacional, pues sabemos que a nivel global la equidad de género ha sido reconocida como una condición fundamental para el desarrollo sostenible, para la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Desde la conferencia mundial que se dio sobre la mujer en Beijing en el año de 1995 hasta los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues se ha insistido en la necesidad de incorporar esta perspectiva de género en la formulación de políticas públicas, específicamente el objetivo 5 de los ODS, que nos habla o que promueve lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Este promueve acciones concretas que van más allá del reconocimiento legal, como poder garantizar el acceso equitativo a recursos económicos, fomentar esa corresponsabilidad en las tareas de cuidado y poder erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Organismos multilaterales como la ONU, ONU Mujeres, la OCDE, CEPAL y el Banco Mundial, pues han publicado marcos normativos, indicadores y recomendaciones para que los gobiernos puedan integrar el enfoque de género en sus presupuestos y en sus sistemas fiscales. Evidentemente, estos esfuerzos han derivado algunas experiencias innovadoras en países como Suecia, como Canadá, como Islandia, donde se han articulado políticas fiscales progresivas con políticas de género, específicamente o especialmente en el cuidado, en el ámbito del cuidado. En América Latina, la equidad de género también ha sido incorporada formalmente a los marcos normativos y planes nacionales de desarrollo.
Países como México, Argentina, Colombia y Chile, pues han avanzado en la construcción de mecanismos institucionales para promover justamente la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, estas igualdades de género persisten de manera estructural y multidimensional. En muchos países de la región, las mujeres continúan enfrentando estas brechas significativas de acceso al trabajo formal, mayores tasas de informalidad laboral y sobre todo una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado. Según datos de la CEPAL, las mujeres latinoamericanas dedican de 2 a 5 veces más que los hombres a la realización de estas tareas, lo que afecta su autonomía económica y limita sus oportunidades de desarrollo profesional y su participación política. Pues la equidad de género, definiéndola, se entiende como la justicia en el trato de mujeres y hombres, pero esto implica reconocer y corregir estas desigualdades históricas y estructurales mediante políticas redistributivas. La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas busca asegurar que todas las medidas del Estado contemplen estas desigualdades. Esto de acuerdo a ONU Mujeres. Sin embargo, nos dice Elson que la política fiscal tiende a ser ciega al género y que ésta puede producir desigualdades cuando justamente no se contemplan esas diferencias en el acceso al empleo, al ingreso y a la carga de cuidados. Por su parte, en el caso de las políticas sociales, pues pueden reforzar estos estereotipos cuando se asume que las mujeres deben asumir las tareas del cuidado. En este sentido, pues se vuelve necesario el uso de herramientas como los presupuestos con enfoque de género y la participación ciudadana femenina en los procesos de diseño, pero también en la implementación. Estos son elementos claves para poder avanzar hacia una política pública más transformadora. Esto de acuerdo a Esquivel. A pesar de estos avances normativos e institucionales en la promoción de la equidad de género, pues las políticas públicas continúan mostrando limitaciones estructurales entre hombres y mujeres. Estas brechas persisten en términos de ingresos, condiciones laborales, acceso a derechos, participación en espacios de poder y especialmente en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados que no es remunerado. Los sistemas fiscales suelen beneficiar más a quienes tienen ingresos formales altos, mayoritariamente son los hombres, mientras que los impuestos indirectos como el IVA afectan proporcionalmente más a las mujeres pobres que consumen pues una mayor parte de sus ingresos en bienes básicos. Por lo tanto, el problema central de esta investigación pues radica en la falta de coordinación efectiva entre políticas fiscales y sociales desde un enfoque de género, lo que limita la capacidad del Estado para poder intervenir en esta reducción de las desigualdades de género. Comprender y corregir esta desconexión, pues es clave para avanzar hacia sistemas que sean más equitativos, más sostenibles y sobre todo democráticos. ¿Qué justifica esta investigación? Bueno, frente a esta realidad, pues se hace necesario un análisis de manera más integral que considere cómo otras herramientas, especialmente la política fiscal y social, pueden incidir ya sea positiva o negativamente en la equidad de género. Una articulación adecuada entre ambas puede permitir no solo una mayor justicia social, sino también una mayor eficiencia en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. La metodología utilizada para este análisis pues es de tipo cualitativo con un enfoque descriptivo. Se empleó la revisión de la literatura o la revisión documental en informes, normativas, publicaciones, documentos de organismos internacionales como la CEPAL, ONU Mujeres, OCDE y el Banco Mundial, además de una revisión del análisis normativo a nivel nacional e internacional.
¿Cuál fue el análisis preliminar que da esta investigación? Bueno, en esta investigación se identifican de manera preliminar tres ejes claves para una coordinación efectiva entre estas políticas fiscales y sociales con un enfoque de género. El primero habla sobre el reconocimiento del trabajo de cuidados. Normalmente las mujeres asumen desproporcionalmente las tareas de cuidados no remunerados. Una política fiscal que sea sensible al género debe considerar este trabajo mediante deducciones, mediante algún subsidio o prestaciones directas. A su vez, estas políticas sociales pues deben de promover la corresponsabilidad de cuidados mediante servicios públicos universales y de calidad. El otro eje que se identifica es un diseño progresivo y redistributivo, un sistema fiscal que se base en impuestos regresivos como el IVA perjudica más a los hogares encabezados por mujeres en situación de pobreza. Por lo tanto, pues sí se requiere algún rediseño que incremente esta progresividad, gravando más al capital y a los ingresos altos y justo destinar esos recursos a políticas sociales con impacto redistributivo. Y tenemos la participación y gobernanza con enfoque de género. La participación de mujeres y organizaciones feministas en el diseño de la evaluación de políticas fiscales y sociales, pues es crucial para poder visibilizar sus necesidades, visibilizar sus prioridades. Presupuestos participativos y con enfoque de género, pues son herramientas concretas para institucionalizar este principio. Por último, a manera de conclusiones preliminares, bueno, la equidad de género no puede alcanzarse únicamente a través de políticas de igualdad. Se requiere la articulación sistémica entre las distintas dimensiones de la política pública, la coordinación entre la política fiscal y social desde una perspectiva de género, pues representa una estrategia poderosa para transformar estas estructuras que sostienen la desigualdad. Además que es indispensable rediseñar los sistemas fiscales y sociales considerando estas desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, especialmente relacionado con el trabajo de cuidados y la inserción laboral. La aplicación de estas herramientas, como los presupuestos que sean sensibles al género, los análisis de impacto diferenciado por sexo y los mecanismos de la participación activa, pues constituyen pilares fundamentales en el proceso de transformación. Finalmente, poder avanzar hacia una verdadera equidad de género, pues requiere voluntad política, requiere sostenibilidad financiera y una visión integral que pueda articular la justicia social, la eficiencia económica y los derechos humanos. Por mi parte, pues sería todo. Quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias. Muy bien, Rachel, muchas gracias. Muy interesante intervención sobre pues, lo que viene siendo la autonomía económica, pero desde un contexto internacional, ¿no? Vamos a continuar con el doctor Bastidas. ¿Se encuentra por aquí? Doctor Rafael Bastidas sí se encuentra en la sala, solo que no ha accedido a su micrófono o cámara. Mm, Vamos a, vamos a comunicarnos. Permítanme unos 2 minutos, por favor.
Muy bien. Vamos a continuar con el panel. Nada, más vamos a hacer un pequeño cambio. Si les parece, se integran todos a la primera ronda y damos un tiempo máximo de 3 minutos por participación. ¿Estamos de acuerdo para que me... Sí, 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 de acuerdo. sí, adelante. Muy bien. Bien, bueno, les comentamos al inicio que la idea es enriquecer sus investigaciones, que entre todos aporten, ¿verdad?, a sus estudios. Y bueno, en este debate, pues es a manera propositiva, ¿verdad? Todo lo que ustedes comenten, lo que opinen, pues es a manera propositiva. En esta primera ronda, bueno, la doctora Lizárraga, doctora Higuera, eh, Ricardo Tapia, ¿verdad? El doctor Ricardo Tapia y Dora Itzel. Serían 4, ¿verdad? Bien, entonces la participación sería en torno al cuestionamiento siguiente, es ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que enfrentan las mujeres en la economía informal y en el tránsito hacia una formalización fiscal? A su vez, ¿qué factores estructurales, sociales, han identificado como barreras o facilitadores en sus contextos? Cedemos la palabra a la doctora Lizárraga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde la experiencia en este estudio que, como les decía, se encuentra en proceso, ¿no? Eh, Podríamos mencionar que en primer lugar existe un trabajo, una normalización del trabajo informal como una forma de generar ingresos, ¿no? Es el principal obstáculo, ¿no? Se advierten problemas estructurales, sociales y culturales, pero yo veo que el principal obstáculo sería este, el de la normalización del trabajo informal como una forma de generar ingresos, ¿no? Que no tiene una regularidad en, en, en en los ingresos económicos que tienen estas mujeres emprendedoras e incluso que muchas veces lo ven como un ingreso complementario a un empleo formal que tienen, ¿no? Eh, Asimismo, pues las políticas de emprendimiento suelen ser neutras, ¿no? Y no reconocen, como hemos coincidido muchos aquí, no reconocen las necesidades específicas de las mujeres en ciertos territorios, la protección a los cuidados que requieren, la flexibilidad de horarios y también las dificultades de acceder a financiamientos, ya que no cuentan muchas veces con historial crediticio o propiedades que garanticen un respaldo para lo que piden las instituciones financieras y también vería la precarización laboral, ¿no? La exclusión a derechos, es decir, eh, al formalizarse, muchas mujeres temen perder beneficios sociales, ¿no? O no poder cumplir con estas obligaciones fiscales, dadas las irregularidades que no son constantes los ingresos que tienen, ¿no? Y culturalmente la informalidad se percibe también como un espacio compatible con roles tradicionales de género, ¿no? Que muchas lo ven como algo, este, más de apoyo a las mujeres y que les permite lograr cumplir con sus dobles, triples roles que tienen en su entorno
familiar, pero también creando economía, ingresos, ¿no? Siendo este agente de cambio, ¿no? Y otro factor que yo veo también como obstáculo, como barrera, es la desconfianza de las instituciones, ¿no? Fiscales y el desconocimiento de procesos para formalizar los negocios, ¿no? Y resistencia incluso al cambio y, y, y a formalizarse, aunque hay mujeres que desde la informalidad en estos colectivos de emprendimiento ya han transitado a la formalidad y ya se organizan como especies de cooperativas en en espacios ya establecidos, ¿no? Y oportunidades, pues lo que hemos coincidido y mencionamos es las de redes de apoyo, ¿no? Que se están creando para aprovechar estos saberes y conocimientos de las mujeres, ¿no? La capacidad que tienen de generar no solo ingresos, de convertirse en agentes económicos, sino también en agentes sociales y culturales y aportar al desarrollo local, ¿no? Pues para esta primera ronda Muchas es mi gracias. participación. Ujú. Y vamos a darle espacio a María Fernanda. Gracias, doctora. Gracias. Pues yo dividiría este debate como en dos momentos. Yo creo que Ricardo y yo, si me permite, podríamos ser como el primer momento donde se reconoce la realidad socioeconómica en los sectores, o sea, desde qué es lo que se está haciendo desde las redes, ¿no? De política pública. Si bien no tocamos el tema del autoempleo, de la informalidad como tal, pero sí ponemos sobre la mesa pues las tareas pendientes que hay en este sentido, ¿no? En un segundo momento, pues yo situaría a la doctora Rosa María y a la doctora Itzel, que pues ya tocan esta otra parte que sería como lo que nos queda pendiente a Ricardo y a mí, que de hecho es parte de mi agenda. No sé, Ricardo, supongo que sí, porque va en aumento, es progresivo esto, y en ese sentido a nosotros nos queda pendiente acercarnos a las beneficiarias de los programas, ¿no? Para conocer desde las estrategias cómo incide en sus dinámicas, ¿no? Ya tenemos por ahí algo trabajado. Primero, en un primer momento, pues encontramos pues estos campos de acción en los que se abona desde la política pública, cómo es que repercuten en los tipos de autonomía, y nos queda pendiente, ya desde la teoría encontramos cuáles son los indicadores o en este caso, las partes de las vidas de las mujeres que trastocan, y pues nos queda pendiente eso, trabajar en ese sentido. En cuanto al debate en específico, yo creo que la formalización pues no debe entenderse como una imposición fiscal. Lo que hay que trabajar es la motivación, o sea, cuánto tiempo toma el poder incorporarse a la formalidad y cuál es el costo de oportunidad si nos fuéramos a la parte económica, ¿no? Entonces debería de diseñarse como un proceso gradual acompañado de incentivos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a recibir por incorporarme a la formalidad? No sé, protección social, acceso a financiamientos. En un primer acercamiento, cuando se estudió la conformación de estas redes, vimos que se tenía, en este caso, colaboración permanente de parte de la Secretaría de las Mujeres con la Secretaría de Economía y con el Centro de Justicia de las Mujeres. Entonces nos acercamos con los representantes y me uno a lo que compartía la doctora Rosa Lizárraga, donde en ese entonces el subsecretario de Economía de Fomento Económico nos comentaba que las políticas no son excluyentes. Sin embargo, esa perspectiva de género quedaba fuera. O sea, el que no sean excluyentes no quiere decir que contemplan las necesidades de las mujeres. O sea, está diseñado el programa y háganle como puedan para acceder a esos programas, ¿no? Entonces, no se está atendiendo esta deuda histórica de la que hablamos, y pues es difícil si consideramos que las mujeres pues tienen 3 jornadas, generalmente de 2 a 3 jornadas, y pues para poder cumplir con todos los requisitos que vienen en las convocatorias, pues es casi imposible, ¿no? Y ahí hablan de la no exclusión.
o más bien de la inclusión que hay, ¿no? Ya para cerrar esto y respetar los 3 minutos, pues yo creo que es crucial diseñar políticas públicas que no criminalicen la informalidad, sino que reconozcan su potencial productivo y la inclusión de las mujeres en estos procesos, ¿no? Que debe ser prioritaria, principalmente pues por lo que mencionaba la doctora Rosa Lizárraga. Me gustó mucho esta parte en la que menciona estas respuestas locales a la desigualdad. Entonces, con eso cierro. Gracias. Vamos a escuchar a Ricardo Tapia. Muy bien. Bueno, yo quiero... ¿Se escucha? Sí, 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 ok. Bien, primero hacer mención de lo siguiente, ¿no? Eh, la visión del empleo informal es, digamos, una visión negativa. Quienes carecen de un empleo bien remunerado. Eres trabajador informal porque en realidad no pudiste estar en otro lugar. Eh, elementos que son también relevantes, muy puntuales. La ENOE del 2024 en Sinaloa muestra una enorme diferencia entre salario promedio mensual de población ocupada en el sector formal, son 9.890 pesos, mientras que el informal es 6.460 pesos. Y la disparidad, una vez dentro de esta ya disparidad evidente entre formalidad e informalidad, está el salario promedio mensual por género, que es de 9.270 pesos para el hombre y de 6.930 pesos para la mujer. Entonces pensaba yo en el reto. El reto creo que debe ser sobreponerse a las condiciones del contexto. Dependiendo cada caso, se puede hablar de la dificultad para conciliar la vida familiar con la vida laboral. El reto está en crearse las oportunidades. Esto lo digo con absoluta responsabilidad porque las escucho a ustedes y escucho también a las personas con las cuales he tenido un acercamiento previo, sin entrar en la aplicación de instrumentos, sino que conociendo a personas que están en situaciones así, donde existe un rechazo a la formalidad. Bueno, si me formalizo ya no me alcanza. Entonces, esas oportunidades pueden hacer que los retos se conviertan en una ventaja, siempre y cuando, y ahí entran otros factores como la familia y la sociedad en sí que contribuye a ese desarrollo individual. En el caso de las emprendedoras beneficiarias de los programas económicos. ¿Cómo estoy de tiempo? Sí, acaso. adelante, doctor. Eh, Es muy interesante lo que comentan. entonces, en los factores estructurales, a mí me parece que al carecer de una regulación y protección que aliente o sea, una protección que desaliente la precariedad y la vulnerabilidad, lo que acentúa es la desigualdad socioeconómica, ¿eh? La pobreza, el predominio de la cultura del privilegio, la rígida visión sexual del trabajo, los roles de género que están muy marcados. Si uno ve las estadísticas simples, puede encontrarse con una mujer en los trabajos de siempre, o al menos lo que puede considerarse como eh, lo que algunas personas deben o creen que deben hacer las mujeres. Eh, es triste porque digo, triste como sociedad, ¿no? Que construyamos sociedades o expandamos en nuestra visión del hogar y del cuidado a otros espacios nuevos, económicos, si se quiere, pero con la misma visión. Entonces, eso tenemos que hacer o debiésemos tener una aproximación desde lo cultural. Y creo que lo cultural, y aquí no sé si coincidirán las compañeras conmigo, pero también es esto, es darse cuenta, ¿no? A veces lo cultural está cerrado al espacio de la expresión, eh,
donde los actores culturales son relevantes, valga la redundancia, ¿no? Pero creo que la cultura la hacemos todos. Entonces, si somos todos facilitadores para la integración de un marco jurídico, desde lo internacional hasta lo local, podemos construir ahora sí una cultura que permita que actuemos todos como individuos sin la necesidad de esta distinción entre mujeres y hombres. Para que llegue ese momento, por supuesto, tenemos que trabajar en eso y tenemos que dar a conocer nuestro trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo Tapia. Vamos a escuchar ahora a Dora Itzel. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, pues creo que a pesar de los esfuerzos que se han realizado para poder disminuir esta brecha que existe entre hombres y mujeres, eh, el hecho de, a pesar de sus esfuerzos, pues siguen habiendo, siguen existiendo estas brechas estructurales en cuanto al reconocimiento, en cuanto al empleo formal, en cuanto a poder incluir o poder eh, incluir positivamente las mujeres en este ámbito. Además de que es importante mencionar que en el caso de México específicamente, de acuerdo a ONU Mujeres, pues sí existen tres temas prioritarios para poder pues erradicar esta situación, poder erradicar esta violencia contra las mujeres y las niñas, poder que las mujeres tengan este empoderamiento económico, y que creo que el poder coordinar una política fiscal y una política social, pues pueda influir positivamente en la equidad de género, ¿no? Hablar o pensar que las mujeres tienen de 2 a 5 veces más tiempo que los hombres en realizar estas tareas, y que aparte este tipo de tareas pues no son remuneradas, pues es un tema bastante grave, ¿no? Creo que si nosotros comprendemos esta situación y podemos corregir esta desconexión que hay entre esta desigualdad, pues si pudiéramos avanzar sería un tema clave para avanzar a estos sistemas que se piden que sean más equitativos, más sostenibles y sobre todo que se realizan de una manera más democrática. ¿Por qué? Porque se deben de crear estas oportunidades, se debe de garantizar el acceso equitativo a los recursos económicos. Las mujeres deben de participar justamente en este diseño y en esta evaluación de políticas, porque de esta manera pues va a ser, es fundamental poderlo visualizar o poder visualizar las prioridades pues las necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, creo que sí es interesante, tenemos un camino todavía muy grande por transitar, pero creo que pequeñas acciones de inclusión pues pueden lograr grandes cambios, se puede avanzar hacia sistemas más equitativos, más sostenibles y sobre todo sistemas pues más democráticos, ¿no? Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora Itzel. Vamos a integrar a esta primera ronda al doctor Bastidas, que me comentó que tenía... Muchas gracias. No sé si se Adelante, escucha. doctora. Sí, sí lo escuchamos. Pues por alguna razón no puedo conectar la cámara, pero bueno, en términos de la formalidad y de la autonomía económica de las mujeres, sí es necesario, bueno, al menos desde mi perfil como estudiante, me dedico al estudio de los presupuestos públicos y en esta ocasión encontré esta ventana para los presupuestos públicos revisados a partir de con una perspectiva de género. Yo creo que yo podría aportar lo siguiente: la formalización de las políticas públicas a efectos de llevar a
a visibilizar pues esta desigualdad de género y fortalecer o contribuir a la autonomía económica de las mujeres no es una tarea sencilla, es una tarea multifactorial, difícilmente encontramos capacidades institucionales en los gobiernos para enfrentar la problemática. A veces está en el diseño, en la política, a veces está en su implementación, a veces está en los operadores mismos de las políticas públicas. Pero, por ejemplo, si destacamos la parte de la planeación de una política pública en torno a cómo llevar a cabo o cómo identificar algunos retos o desafíos en este sentido, pues la primera pregunta que debemos hacernos es si realmente el diagnóstico que se hizo es un diagnóstico adecuado, es un diagnóstico correcto, si no tuvo sesgos en términos de sus resultados y fundamentalmente si en ese diagnóstico participan mujeres o participan aquellos actores que pueden abonar y aportar al diseño de una política pública efectiva. Y luego si nos vamos a la etapa de ejecución, pues podemos ver que hay actividades dentro del marco de operación de las políticas públicas que por alguna u otra razón toman un sesgo distinto por el aspecto político, social, incluso por ahí veía conceptos que tienen que ver con la cultura, uh, una serie de situaciones que se dan ahí. Entonces, en lo personal, dentro de la programación, incluso definir en qué momento implemento yo esa política pública, cómo la calendarizo, qué tipo de metas establezco, qué estrategias voy a seguir, qué acciones tengo, cuento con los recursos suficientes para ello, el diseño de mi política es acuerdo a lo presupuestado, quién va a operar esos programas de política pública que buscan reducir esa brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, si esos bienes y servicios públicos que yo voy a ofrecer son de la calidad suficiente que respondan a esas necesidades y a las condiciones de desigualdad o de vida diferenciada que hay entre hombres y mujeres en cualquier contexto y en cualquier país. Y uno de los puntos claves es el seguimiento y monitoreo de las políticas. Los programas presupuestarios en los que se diseñan para la atención de la desigualdad entre hombres y mujeres debiesen operar conforme a un esquema de seguimiento y de monitoreo que permita mejorar los programas, adaptarlos y adecuarlos a los nuevos contextos, producto, por ejemplo, de una pandemia, producto de una crisis económica, o como lo que vivimos en el contexto sinaloense, producto de un conflicto entre actores que no tienen que ver nada con la operación de una política pública de igualdad de género, o sea, no hay nada. Entonces hay que evaluar, hay que revisar si esos programas y esas políticas han alcanzado los resultados que buscamos, que las brechas de desigualdad se reduzcan, se hayan cerrado, o si se han disminuido los niveles de violencia hacia la mujer, incluso ver los temas sobre discriminación. Y lo más importante, informar y rendir cuentas, pues, sobre la vinculación que tenemos del gasto que se hace en esas políticas públicas y en la implementación de sus programas presupuestarios, ¿ok? Y los resultados alcanzados. Yo aquí, esta parte de cómo hacerlo, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, pues el primero, los grandes retos, los grandes desafíos es que las agencias públicas, las instituciones gubernamentales tienen que generar la información, las bases de datos suficientes y necesarias para tener una buena toma de decisiones. Y principalmente abrir el acceso o aperturar a la participación ciudadana, que es fundamental para retroalimentar pues estos programas de las diversas o de los diversos niveles de gobierno. Entonces hasta ahí es mi participación, yo lo hice en términos, porque es mi perfil del ciclo presupuestario que sigue una política pública en materia y en este caso de igualdad de género. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la participación, pues por sus importantes, más que ideas, pues son aportaciones que van a enriquecer, como les repito, sus investigaciones, pero también se pueden manejar propuestas, ¿verdad? Propuestas para aquellas personas que son los que diseñan la política pública. Ojalá que todas sus investigaciones puedan llegar, que lleguen, estoy segura que sí, como lo comenta pues el doctor Bastidas, ¿verdad? Em,
dentro de sus aportaciones, la verdad es que pude identificar que están muy en torno a todas las preguntas del debate. Entonces, no sé si les parece que se haga como aportaciones finales de cada uno de ustedes sobre la mesa de autonomía económica y podemos cerrar este debate y continuar con la presentación del doctor Bastidas con su ponencia. Si todos estamos de acuerdo, vamos a ceder el micrófono a la doctora Lizárraga. Muy bien, muchas gracias. Pues yo coincido con todos los ponentes en que es necesario fortalecer las políticas públicas para impulsar la autonomía económica de las mujeres, ¿no? En diferentes ámbitos, tanto en el emprendimiento formal como informal y sobre todo impulsar políticas no neutras, sino enfocadas a cada territorio, como decía hace un momento el doctor Bastidas, o sea, en Sinaloa, en Culiacán específicamente, hemos estado viviendo afectaciones, eh, factores externos que tienen que ver con la pandemia, con la violencia, el contexto de la violencia, ¿no? Y estos puntos coyunturales también han influido en ese espíritu emprendedor de muchas mujeres, ¿no? A pesar de eso, han tenido la, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, ¿no? De ser resilientes, ¿no? Además de todos los procesos de sororidad, pero considerando el marco del seminario y la exposición que yo les comparto, creo que el emprendimiento, no hay que acabar con el espíritu de emprendimiento de las mujeres, ¿no? Sino estimularlo, ¿no? Y no entenderlo nada más como el proceso fiscal o legal, como ya el fin último de del reconocimiento y la visibilidad de estas formas de economía que están emergentes, ¿no? Que se están dando, sino darles una categoría especial, ¿no? Tenemos que trabajar en eso desde la academia y desde las políticas públicas, ¿no? Y generar una transición, un acompañamiento integral, con una perspectiva de género y reconocimiento, insisto, al contexto socioeconómico, cultural y social en el que viven las mujeres emprendedoras. Como comentaba nuestra compañera Higuera, María Fernanda Higuera, ¿no? Que signifique derechos y reconocimientos y oportunidades, no que la formalización y la fiscalización sea una carga para las mujeres, ¿no? En eso concluiría yo. Y no reproducir los estereotipos de género también desde las políticas públicas, ¿no? O esa visión de que nada más porque estamos apoyando y son mujeres, ya estoy cumpliendo con una perspectiva de género, sino políticas diferenciadas, no neutras ni homogéneas, ¿no? Muchas gracias y espero estar en contacto con los demás porque me interesaron también muchísimo los temas que compartieron los compañeros y compañeras. Esperamos que sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a escuchar a María Fernanda. Me sacó el internet, entonces no escuché cuál fue el cuestionamiento. Sí escuché la participación de la doctora Rosa Lizárraga, pero no escuché. Bueno, ese es un comentario, es una aportación que tú haces a la mesa, autonomía económica. ¿Sí? Muy bien, pues principalmente felicitarlos, ¿no? Estos espacios son necesarios para compartir lo que estamos trabajando, ver en qué sentido podemos abonar a los otros trabajos y también, pues, mejorar nuestros propios trabajos. Yo creo que nuestra principal lucha o nuestro principal problema, la vamos a llamar así, es encontrar la manera de que esto que nosotros estamos generando, estos conocimientos, no se queden aquí, sino que llegue a las manos de los hacedores de política pública. Yo ya tuve pues oportunidad de entrevistarlas en su momento,
diferentes participantes, actores, ¿no? Y de cierta forma el tiempo fue limitado, sí pudimos compartir algo, todavía no teníamos resultados terminados, pero yo creo que esa es mi tarea pendiente, tratar de encontrar pues esa línea para que puedan usar esta información que nosotros generamos y que se vea reflejada en estas políticas, ¿no? Incluir pues todos estos elementos que tal vez pues no perciben porque pues es muy amplio, ¿no? Todo en este caso, los elementos son muy puntuales, tal vez también desde las diferentes investigaciones, pero yo creo que todos aportarían de manera muy positiva si se pudiera llegar a encontrar ese enlace para compartir. Entonces yo cierro con eso. Muchas gracias. Ricardo Tapia, algo que os queda comentar. Sí, bueno, primero agradezco el espacio no solo por la característica digamos, de la academia, ¿no? Sino por yo como hombre, aliado de estos procesos. eh, Siento que es muy importante que nosotros los hombres también tengamos esta discusión. Eh, hay, hay elementos que son tremendamente fósiles, ¿no? Son, eh, digamos, así como la mujer tiene acantilados de cristal, los hombres también tenemos una cerrazón en algunas cosas que no nos permite avanzar. La discusión que se ha abierto a raíz de, bueno, yo trabajo o estoy trabajando autonomía económica, pero la autonomía en general de la mujer es un faro de luz para muchas personas que consideramos que la sociedad está estancada en sí. Puede haber un desarrollo tecnológico magnífico, no obstante, como seres humanos tenemos prácticas que simplemente están maquilladas, a lo mejor por algo de tecnología, pero seguimos siendo tremendamente estructurados, incapaces de reconocer en la otra y en el otro la diferencia y la oportunidad de que en un trabajo común se pueda avanzar. Es, si nos ponemos en el plano de la realidad, estamos con desarrollos tecnológicos de un misil balístico que puede recorrer miles de kilómetros por segundo. Sin embargo, estamos hablando de destruirnos estamos con presencia de guerras activas en el mundo, con mucha afectación a la humanidad como tal, ¿no? Y parece que esto no tuviese que ver. Yo lo veo desde otro punto de vista. Creo que esto tiene todo que ver en la medida que existe el diálogo, que reconozcamos también en el otro y en la otra eh, el trabajo que hace, qué contribución me otorga a mí como ser humano. Eh, Se podrá decir que este mundo lo haremos más vivible y proyectable en el tiempo. La autonomía económica es una arista definitivamente, pero esa puede ser mi punta del iceberg para desarrollarme eh, con las demás personas. Esa es mi, mi idea. Muchas gracias, Ricardo. Me gustaría escuchar a Dora Itzel. Muchas gracias, doctora Doris. Bueno, como para concluir, creo que pues ha sido bastante interesante lo que han dicho el resto de los compañeros, pero creo que sí es fundamental pues fortalecer o crear esas políticas públicas que le den reconocimiento a las mujeres, que se pueda visibilizar esas necesidades de las mujeres, que se realicen o se creen políticas públicas con efectos progresivos justamente para las más desprotegidas.
y que hablar, coordinar estas políticas públicas, fiscales, sociales o de cualquier otro tipo, pues que no solo implica alinear los objetivos, sino que también se pueda asegurar de una manera sostenida y suficiente poder desarrollar algún presupuesto con enfoque de género con base justamente en estas necesidades y que no se quede ahí, que al momento de crearlas se tome en cuenta y se consideren estos presupuestos y al final del día también que esos presupuestos no solamente que se creen, sino que se supervisen si realmente se están aplicando idóneamente para lo que fue creado, que es pues apoyar o poder reducir esta brecha de desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, doctor Bastidas, ¿le gustaría hacer algún comentario? Bueno, vamos a... Bueno, antes de una disculpa, me tengo que retirar. Me encuentro en Colombia y el tiempo ya me alcanzó. Tengo otro compromiso. Muchas gracias por el espacio y felicidades a todos. A ti, muchas Gracias. gracias. Que estés bien. Gracias. Salud. Hasta luego. Bueno, déjame hacer una pequeña llamada. Que me llamaron de la escuela de mi hija, si me permiten. Una disculpa. Va a ser rápido. A propósito de Adelante. corresponsabilidad. Sí, Ah, licenciada Fernanda, en realidad tenemos varias jornadas. Sí. Doctora Madrigal, ¿a qué horas iniciamos en la tarde? Sí, perdón. Sí, o sea, tenemos varias jornadas, ¿no? Una disculpa y muchas gracias por su comprensión. Ahora que en este debate, bueno, en realidad en toda la mesa me llamó mucho la atención y estoy segura que es porque no nos atrevemos, no nos atrevemos a hablar, a mencionar el porqué del rechazo a la formalidad, por qué seguir en la informalidad. Siempre lo vemos desde un punto, eh, creo que me estoy sumando, ¿verdad? Pero creo que siempre lo vemos desde un punto del ingreso. No nos hemos atrevido a decirlo, pero sí lo vemos desde el punto del ingreso, ¿verdad? Que si se incorporan a la formalidad, el ingreso va a disminuir. Y en realidad, como lo comentaba la doctora Lizárraga, la mayoría, hombres y mujeres también, ese ingreso es un complemento a su trabajo, a su ingreso formal. Entonces, ¿qué necesitamos como sociedad? Bueno, es una cultura de cumplimiento tributario, ¿verdad? Pero esa cultura de cumplimiento tributario, ahí sí, como sociedad, pues claro, tenemos una tarea muy importante, pero ¿qué es lo que hace la parte gubernamental? ¿O qué es lo que tiene que hacer para que como sociedad estemos dispuestas a pasar a la formalidad? Este debate lo tuve en un seminario de fiscalidad progresiva y mirábamos esta parte de mejorar la seguridad social, ¿verdad? De mejorar la seguridad social, sobre todo en el aspecto de la salud. Yo creo que eso sería un aspecto importante para que hombres y mujeres digan, nos vamos a la formalidad. Me llamó la atención también
la parte de que de los hombres, ¿no? De los hombres son aliados. Sí, yo lo he comentado. Bueno, es que en realidad la independencia económica no es solamente para beneficiar a la mujer, sino que es también para beneficiar a toda una familia y que en esa familia está un complemento que es el hombre. Realmente venimos a complementar también, ¿verdad? Entonces, sin duda, pues es en apoyo a los hombres, ¿verdad? Eh, Les agradezco mucho la participación que han tenido, sus aportes. La verdad es que veo que enriquecen las investigaciones de todo. Ha habido muy buena sinergia. La verdad estoy muy contenta además de conocerlos y pues de que me hayan permitido estar con ustedes en este espacio, en este debate. Pues un gusto. Bienvenidos a este seminario y pues espero que salgan muchas redes científicas aquí, ¿verdad? Muchas pues presentaciones más, muchos artículos, capítulos de libro y coordinaciones y demás entre ustedes. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones a los compañeros ponentes también. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y Vamos felicidades. creo que vamos a dar espacio al doctor Bastidas. Si está listo, pues vamos a con su presentación. Si nos Sí, hace presentación. comparto. Sí, claro que Sí. sí. Me dicen si se ve ahí ya. Sí, doctor. Bueno, el tema es participación de las mujeres en las contrataciones públicas. He visto el manejo de conceptos de empoderamiento, formalización de la participación de la mujer frente a la informalidad, ah, y la autonomía económica que debe generarse para, como manifestación de la reducción de brecha de desigualdad. Y en lo particular, mi experiencia en el sector público y principalmente en el tema relacionado con contrataciones, me ha despertado el interés sobre el tema. Ah, este análisis o este estudio que desarrollé o estoy desarrollando parte como parte de la premisa de uno de los ejes centrales que maneja la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional del Desarrollo, particularmente, voy a ver si la puedo ampliar, particularmente en estos dos rubros. En el rubro, si ustedes ven ahí en su parte de la parte inferior derecha, en estos dos que vemos aquí, mejoramiento de políticas, programas y proyectos, y la formulación, ejecución y evaluación de estrategias que conduzcan al empoderamiento de la mujer. Claro, no podemos dejar de lado las demás. Luego, analizando datos de PNUD, existe una clasificación ahí de políticas públicas para la igualdad, destacando las políticas ciegas al género, políticas neutras al género, políticas sensibles al género y políticas género transformativas. De hecho, hay un manual por ahí para presupuestación con perspectiva de género, en el que una de las conclusiones es que debe erradicarse o eliminar de las prácticas presupuestarias la neutralidad en términos de que se debe tomar como punto de partida y visibilizar el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres al momento de ejercer el gasto. Pues yo me quedé dentro de estos diversos enfoques de las políticas de igualdad que maneja PNUD, me quedé con las políticas sensibles al género, porque en ellas se define que mediante estas políticas buscan integrar este concepto de desigualdad de género con una dimensión integral, pero particularmente con un concepto fundamental, la transversalización. Yo creo que una de las grandes problemáticas que enfrentan toda política pública que busca contribuir
a la reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, cualquiera que sea el ámbito, incluyendo este de la participación o autonomía económica de la mujer, es el tema de lo transversal. Todas las políticas públicas enfocadas a ellos tienen un gran problema. Cómo encajar, cómo contribuir y cómo abonar al resto de las políticas que se ejercen dentro de los programas presupuestarios de gobierno. Y para ello es necesario tomar en cuenta las relaciones entre hombres y mujeres y el impacto que hay, porque generalmente son relaciones de desigualdad en el ámbito social, en el ámbito institucional, incluso, insisto, en el ámbito cultural. Entonces, estas políticas buscan modificar esas desigualdades. ¿Cómo lo hacen? Empoderando y buscando satisfacer aquellas necesidades primordiales. También consideran algunos aspectos en los que a los presupuestos los hacen sensibles al género y le permiten asignar recursos a partidas específicas en beneficio de las mujeres. En México, atendiendo a estas directrices internacionales, que no son las únicas, pero son los referentes que yo tomé para mi estudio, podemos ver que el gasto público en México tiene perspectiva de género. El sistema jurídico mexicano, yo creo que es uno de los más robustos a nivel internacional en el reconocimiento de la perspectiva de género. Y en el tema de política fiscal en su vertiente de gasto público no es la excepción. Si nosotros revisamos presupuesto de egresos federal, el anexo 13 tiene como denominación erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. El anexo 13, es uno de los principales instrumentos para lograr esos objetivos que hablábamos dentro de las directrices internacionales y que como parte de la adopción de lo que el Estado mexicano se ha comprometido bajo perspectiva de género a través de tratados y eso, pues buscan insertarlo en las políticas públicas nacionales. Entonces, en este anexo 13 se detallan los recursos asignados a programas y acciones para reducir la brecha de desigualdad. Y yo lo he puesto aquí en negritas en esta lámina para garantizar políticas públicas que garanticen o que impacten pues de manera directa a reducir dichas desigualdades, fortaleciendo la participación de las mujeres en términos de equidad y de empoderamiento. Estos son apuntes del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Entonces, bajo esta lógica, para operar los programas presupuestarios en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se define la perspectiva de género con la que se debe llevar a cabo el gasto público. Y tan solo en esta lámina les menciono algunos de los artículos de esta ley, solo por referir esta, que hacen referencia a la perspectiva de género. Desde el artículo primero en su párrafo 2, ¿sí? Si ustedes en el artículo primero, en el párrafo 2, esta ley ya nos indica que la administración de los recursos públicos debe hacerse con perspectiva de género, que los anexos transversales que forman parte del presupuesto de egresos deben llevar, ¿no? El anexo 13, que son los recursos asignados para gasto entre hombres y mujeres, la estructura programática de los anteproyectos, los clasificadores de gasto, el contenido del proyecto de presupuesto. Y luego un aspecto fundamental, el 58 en su último párrafo de la ley, dice que puedes llevar a cabo reducciones al presupuesto, pero está prohibida la reducción a aquellos programas presupuestarios y políticas públicas que impliquen reducción a programas con perspectiva de género. Y ya después en el 85 te dice que en los informes sobre el ejercicio del gasto debes hacer un informe diferenciado entre hombres y mujeres o de programas relacionados con hombres y mujeres. En el tema de subsidios se dice todo programa que implique subsidiar algo, tratándose de hombres y mujeres, también debes de establecer reglas de operación. En la evaluación del gasto debe existir información desagregada y en los sistemas de evaluación de desempeño donde se miden los resultados de políticas públicas respecto de lo programado con lo obtenido del ejercicio del gasto, también tengo que definir esquemas relacionados con o política diseñado con perspectiva de género. Entonces, en general encontramos un sistema jurídico en México robusto, amplio. Yo nada más me refiero aquí en el tema de política de gasto, pero si hablamos de cualquier otra política, vamos a encontrar que existe suficiente normatividad para ello. Entonces, en ese sentido, voy a hacer ahora énfasis en las contrataciones públicas.
A nivel global, la contratación pública, es decir, la que hace gobierno, que contrata proveedores para adquirir bienes, para contratar servicios, representa entre el 10 y el 15% de la economía de un país, en términos de Organización Mundial del Comercio. Y en un régimen transparente y no discriminatorio para la Organización Mundial de Comercio, representa uno de los mejores vías o mecanismos para eficientar el gasto público. En Howard, un documento de 2023 hace un análisis entre lo licitado contra el número de negocios de mujeres que participaron en las licitaciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis en torno a este tema de emprendimiento y de empoderamiento que hablaba por ahí, creo que era la doctora Lizárraga, y de cómo formalizar, o sea, tenemos elementos y evidencias para formalizar y llevar, sí lo tenemos, porque aquí en la acción, es decir, incluir la igualdad de género como estrategia, tiene efectos positivos y uno de los mecanismos para ellos es considerar no las empresas dirigidas por mujeres, ¿ok? Como prioritarias para que puedan proveer de bienes y servicios públicos a los gobiernos. Los gobiernos deben hacer frente a los desafíos cuando adquieren productos o servicios dirigidos por mujeres, sí. Entonces hay que sesgar la ley, pero hay que hacer una discriminación de carácter positivo, pues, en el ánimo de que los negocios propiedad de las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones o incluso, ¿sí? Señalar y establecer puntos en las bases de licitación, por ejemplo, para que las mujeres o las empresas dirigidas por mujeres obtengan un puntaje preferencial. Ruiz en 2020 lo dice, las mujeres pueden incluirse en todos los procedimientos de compras. Incluso no necesariamente tienen que ser las que puedan proveer el bien, proveer el servicio, proveer el bien, sino que también pueden formar parte de la toma de decisiones dentro de las agencias públicas. Es decir, en el proceso de compras, las mujeres pueden participar tanto como proveedoras, pero al mismo tiempo pueden formar parte incluso de aquellas mujeres que evalúan las licitaciones. ¿Sí? La inclusión de mujeres en el proceso de compras públicas requiere de una política pública. Y esa política pública debe definir cómo las mujeres van a participar en los procesos de contratación pública, en su carácter de proveedoras o cualquier otro rol. Entonces, incluir a las mujeres en este proceso de adquisiciones públicas, según la evidencia empírica que maneja Ruiz y que maneja Howard, ¿ok? Permite mejorar incluso la autonomía económica al fortalecer pues las empresas de las mujeres. De eso no hay duda en términos de estos estudios. Y yo para cerrar, para concluir, diseñé y elaboré un árbol de problemas que yo creo puede aportar un poquito a las conclusiones que se hacían en el debate anterior a mi exposición. Yo el problema lo identifico de esta manera. Yo el problema digo, la legislación en México que regula las contrataciones públicas no cuenta con el diseño normativo que permite garantizar la disminución de la brecha de desigualdad en la participación de las mujeres en los procesos de esta naturaleza. Pero yo quisiera ser un poco ambicioso y decir, esta problemática puede encajar perfectamente en cualquier política pública, no solo en las contrataciones públicas. ¿Qué causa esto? ¿Qué causa este problema? Bueno, pues este problema lo causa. Yo tengo tres causas, o yo identifiqué tres causas de mi estudio. Un marco normativo insuficiente e inadecuado. Sí, la legislación en México parece aislada, no parece integral, sistemática. No toma en cuenta que hay que considerar este concepto de transversal, de la política pública transversal en términos de desigualdad. Entonces, el marco normativo es insuficiente e inadecuado. Otra de las causas que yo encuentro es el diseño de las políticas presupuestarias para garantizar la participación de las mujeres en la contratación pública. Hay sesgos dentro de la política presupuestaria que no representan un incentivo para las mujeres para participar en el mercado formal de gobierno. No lo hay. Y otro aspecto fundamental que tiene que ver incluso con aspectos de carácter cultural, como lo manejaba por ahí el doctor, es la nula voluntad administrativa, por no decir política, ¿no? En el desarrollo de capacidades institucionales para implementar una política fiscal para la igualdad en este rol. Entonces, estas son las causas. Estas que defino yo aquí, estas que vemos aquí son las causas. ¿Qué efectos tienen estas causas?
que las mujeres están excluidas de los procesos de contrataciones públicas. No encuentran, pues, aunque tuvieran una ventana de oportunidad, no la toman porque no representa un incentivo para ellas. Entonces hay exclusión de las mujeres en el proceso de contrataciones públicas, pero sobre todo hay un deterioro o hay un rezago de las mujeres en su posición en el mercado gubernamental que limita, pues, que tiene como resultado limitar su desarrollo autónomo en un contexto de igualdad sustantiva, porque no basta que fuera un marco normativo suficiente o adecuado, porque eso nos lleva entonces a que en los hechos estas mujeres puedan materializar lo que yo defiendo. Y finalmente, hay un poco impacto de la política fiscal, por no decir que no hay impacto en la política fiscal de carácter distributivo en el sentido del gasto, dirigido a la igualdad de género. Entonces, en suma, yo veo en ese sentido que este es el árbol de problemas que nos podría llegar a construir y sobre el que desarrollé mi trabajo de investigación. Hay un marco normativo, y esa podría ser mi conclusión, hay un marco normativo insuficiente, inadecuado, lo digo en el resumen. Hay un ineficiente diseño de las políticas presupuestarias e incluso se llega a identificar que hay una nula voluntad administrativa que impide el desarrollo de capacidades institucionales de los operadores de las políticas públicas en materia de igualdad. Entonces, de mi parte, esta sería mi participación en torno al tema relacionado con las mujeres y su participación en las contrataciones públicas a la luz de la legislación mexicana. Muy bien, muchas gracias, doctor Bastidas. Pues bueno, vamos a concluir esta mesa y nos vemos por la tarde. Gracias nuevamente. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos al ratito. Muchas felicidades a todos, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a los gracias. ponentes que estén aquí, que son en la tarde. Entremos un poco antes de las 4 de la tarde. Hasta luego. Nos seguimos Hasta viendo. luego, muchas gracias. Gracias. Si hay posibilidad, nos quedamos, doctora Madrigal. Ah, sí, perfecto. Aquí estamos, maestra Liz, de una vez. Sí, a todos. Doctoras, llegamos a 112 seguidores de la página. Muy bien. Es un logro Misión bastante cumplida. destacable. Sí, Sí. muchas gracias a todos. Rápido en la compartición y Felicidades. los que faltan. Muchas Y gracias, maestra. no cabe duda que las redes Compañeros, nada sociales más le son una vamos a pedir maravilla. algo. Ya no regresen a los jóvenes de la sala de espera. Ya no los regresen, por favor. Ah, que ya no lo regresen. No, porque es hasta las 4. Tenemos que concluir y volver a abrir. Los están regresando, pues. Y necesitamos ver algo técnico, nada más. Ajá. Aquí estamos, maestro Luis, atentos. Gracias. Sí, pues ya completamos los seguidores, gracias a Dios, ya. Los sigo mandando yo también a los alumnos. Ujú. Y quitarles el coanfitrión a los que ya no son. Ajá. Aquí tenemos un detalle, maestra. ¿Sabe que el SUL no ha querido dejar compartir en páginas? Ajá. Lo podemos compartir en personal, en el perfil personal sí lo podemos compartir, pero en cuestión de página, ahorita estoy tratando de hacer esa parte y la estamos investigando. Necesito entrar a su cuenta bien y desde el fondo, o probablemente tenga un costo extra por querer compartir de página. Ah, eso te iba a comentar, Luis, porque me dice una amiga, mira, a veces hay cosas que hay que pagarles, como ella me puso un ejemplo de un registro que en algún momento tuvimos que hacer y que sobrepasando un número, el QR no funcionaba. Entonces me dijo, en ese momento yo lo que hice, pues hice el pago.
Entonces, Sí, eso pero me no dijo, sabemos quizás, no cuánto sé es si, el pago. Necesitamos mandar a Zoom para ver cuánto es el pago para poder que nos deje transmitir en la página. ajá. Y ahora, por ejemplo, eso lo hago yo ahorita. Yo me encargo de ver esa cuestión y si hay algo que se pague. Lo importante aquí No, es saber, que necesitamos primero investigar antes de ver todo eso. O sea, si se va a pagar y cómo se hace la transmisión. Porque si pagamos, sí. La entonces, pregunta es si lo queremos pagar y lo podemos pagar, sí. Sí hay que no, pagarlo, adelante. La pregunta es, no estén metiendo a las personas ya al grupo aquí, por favor. Ya no admitan sala de No espera. admitan La en sala de espera es ya, para sacarlos de por aquí, favor. no para que los vuelvan a meter, por favor. Hay que Es quitarle hasta las confusión. 4 de la tarde.